Ellos, a pesar de que el 30 de diciembre del 2015 una sentencia dejó sin efecto el acto de totalización, el acto de adjudicación y proclamación de los candidatos del Estado Amazonas, ellos lo juramentaron. Para ser diputados se requiere la totalización, la adjudicación y con el acta de proclamación, ese documento junto a la cédula es hábil para juramentarlo. Por lo tanto, la Asamblea Nacional está funcionando con ciudadanos que no tienen cualidad para ser diputados y como cuerpo colegiado, si estos ciudadanos están incorporados para tomar decisiones, todas las acciones, tanto legislativas como de control político que emanen de este cuerpo están viciadas de nulidad. Ellos afirman que eso es ilegal. Habría que establecer una premisa fundamental sobre la base de cómo un órgano va a funcionar con ciudadanos que no sean diputados. La Constitución establece claramente en el artículo 137 que las facultades, las competencias, los deberes y las atribuciones no son otros y no son más que los que establezca esta Constitución. Por lo tanto, bajo la égida de que ellos se van a subrogar la facultad potestativa de incorporar ciudadanos que no están hábiles para ser parlamentarios, y más cuando existe una sentencia de la sala electoral. Ellos abrieron un debate para declarar la locura, no, están locos, en serio que están locos. Eso se llama efecto boomerang. Diseñaron una estrategia comunicacional para el bombardeo de guerra de cuarta generación, para tratar de minar la mente del pueblo venezolano y generar las condiciones subjetivas para doblegarle y quebrarle su voluntad, y terminaron ellos sufriendo los efectos de la misma. Ellos efectuaron una sesión para declarar la nulidad de la sentencia. Hay dos aspectos fundamentales. El primero, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece lo siguiente. Ana Karina, yo tengo una niña que se llama Ana Karina que tiene 8 años. Y cuando yo estaba estudiando por el programa me dice, papá, pero eso está clarito ahí, ¿por qué esos diputados hacen eso? Yo le dije, hija, están locos. Me dijo, así es, papá, están locos. Oye lo que dice el artículo. Artículo 3. El Tribunal Supremo de Justicia es el más alto tribunal de la República. Contra sus decisiones, en cualquiera de sus salas no se oirá ni admitirá acción ni recurso alguno, salvo lo que dispone la presente ley. ¿Qué dispone la presente ley? La revisión de la sentencia en la sala constitucional. Pero además de ello, quien tiene la facultad potestativa dentro de la esfera de sus atribuciones por las competencias que le da la Constitución para declarar la inconstitucionalidad de algunos actos es la sala constitucional. Entonces ellos declaran inconstitucional al presidente de la República, declaran inconstitucional en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, declaran inconstitucional las actuaciones del poder ciudadano, del poder electoral. Y dice el artículo 138 de la Constitución que toda autoridad usurpada es nula y sus actos son ineficaces. Como que llegara esta mañana cuando llegué al canal, consigo un ciudadano en la puerta del canal y le digo, usted está ascendido. Yo puedo decirlo, Pero ¿qué consecuencia genera? Ninguna. Es inoficioso, porque yo no tengo competencia para ascender a alguien o decirle a otro, usted está votado. Eso está pasando con ellos, quedaron como unos PLL, como unos títeres. Análisis interesante, porque ahora ¿cuál es el destino de esto? Hernán Canorea, tienes una pregunta, adelante. Fíjese, diputado, buenos días. Desde el mismo 5 de enero, Asamblea Nacional se instala y ellos cometieron ese mismo día, violaron todo el reglamento interior y de debate, comenzaron a violar las leyes desde el 5 de enero. Luego juramentan a estos diputados, quedan en desacato del tribunal, no cumplen función del control legislativo, sino de conspiración. Y en este momento, hasta el día de ayer, la última sentencia del Tribunal Supremo de Justicia establece que el presupuesto de la Nación, el Estado, debe presentarlo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, ¿dónde queda la Asamblea Nacional en este momento? ¿En un limbo? ¿Vale la pena que exista, que no exista? Es decir, ellos están por otro lado, distinto al carril o al rumbo que lleva la patria, incluso en el cumplimiento del propio plan de la patria aprobado por los venezolanos también de manera electoral. Es decir, ¿cuál es ahora la función de esa asamblea? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué hacer con ella? ¿Vale la pena seguir invirtiendo, gastando presupuesto de la nación, invirtiendo plata o dándole dinero a esa asamblea nacional? ¿Para qué sirve ahora esa asamblea? Sí, es interesante la pregunta porque nos permite aclararle al colectivo venezolano la situación que vive el Parlamento Nacional.
La Asamblea Nacional es espuria, es nula, por lo tanto, eso no es óbice para que el Estado deje de funcionar. Ante circunstancias coyunturales como esa que se pudieran presentar, la Constitución establece en su capítulo primero del título 9 lo atinente del título 8 a la protección de la Constitución. Hay que proteger la Constitución. ¿Cómo hacer cuando un poder público se sale de la legalidad, del Estado de Derecho, de la constitucionalidad? De su función. Y se subroga facultades que no tiene. ¿Qué hacer allí? El Estado tiene que seguir funcionando. El Parlamento Nacional no tiene facultades legislativas. Hagamos un ejercicio imaginativo que en este momento el Ejecutivo Nacional requiera una reforma parcial de una ley para implementar una política pública que sea fundamental para el pueblo venezolano, o una política económica o energética. ¿Dónde ir para la reforma parcial de esa ley? O que el presidente de la República requiera ausentarse del país por más de 5 días. ¿A quién le solicita la autorización? Ajá. O que se requiera la remoción y designación de embajadores. O se requiera, se obtuvieron recursos excedentarios y hay que enterarlos al gasto público vía crédito adicional. ¿Quién aprueba los créditos adicionales? Ajá, ¿qué pasaría? Dice el capítulo primero del título octavo de la protección a la Constitución, el artículo 336, son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, numeral 7, declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo, municipal, estatal o nacional, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección. ¿Qué procede allí? Que mientras la Asamblea Nacional esté sub judice, mientras la Asamblea Nacional todos sus actos estén viciados de nulidad, sean nulos de toda nulidad, se requiere una extensión de la sentencia para que la Sala Constitucional, en estricto derecho, protegiendo la Constitución, proceda entonces a asumir las facultades de manera temporal, y el Ejecutivo, cuando quiere enviar un proyecto de ley para una reforma parcial o un crédito adicional o la designación de un embajador, lo haga la Sala Constitucional. Esa solicitud ya la tiene preparada el bloque parlamentario, el bloque de la patria, y nosotros lo vamos a hacer de manera tal de que la oposición, la derecha reaccionaria que hace vida en la Asamblea, que cuando se instalaron, como bien lo ha dicho Hernán Canorea, el 5 de enero de este año, lejos de presentar un plan legislativo, un programa de gobierno legislativo en función de los supremos intereses de la República y de los ciudadanos, fueron allá con un discurso sobre la base de decir que al gobierno lo que le quedaban era 6 meses. Y ellos estaban convencidos que le quedaban 6 meses. Eso es parte de su locura, porque ellos se reflejaban en Honduras, en el Paraguay y recientemente en Brasil, como mutaron los golpes de Estado, y para ponerle ropajes de democracia utilizan a los parlamentos. Se consiguieron con un frontispicio de dignidad. Dentro de la construcción de la democracia revolucionaria quedaron instituciones muy sólidas, no solo el Ejecutivo y la fortaleza que le ha dado nuestro camarada presidente Nicolás Maduro, sino también el Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, al no poder, arremete contra el Tribunal Supremo de Justicia en varias líneas. La primera lo declara inconstitucional, están locos. La segunda presentan una reforma parcial. Termino rapidito, Berlín. No, adelante. Entiendo las angustias. No, adelante. Por falta de tiempo. La segunda presentan una reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para incrementar los diputados de la Sala Constitucional. Y la tercera acción, entonces, arremeter directamente contra los magistrados, en este caso específico, contra la presidenta del tribunal. Yo creo que la misoginia que tiene la derecha contra estas mujeres dignas venezolanas, la fiscal, la canciller, la presidenta del Poder Electoral, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, trasciende al mero hecho. Y yo creo que hay otros aspectos que tendría que evaluar Jorge Rodríguez desde su diván, porque las ven como rivales, les tienen envidia. Ay, a mujeres. Sí, señora o señorita. Como abogado, en una palabra, entonces, ¿la Asamblea Nacional existe o no existe?
La Asamblea Nacional